Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pipe y esto es Psicología con Pipe, porque en Pipe sí confío. El día de hoy seguiremos leyendo sus correos tratando de dar solución a estos casos. Iván nos escribe: Buenos días. La situación es que mi hijo de 3 años habla perfectamente, pero aún no concibe la representación de muchas de las cosas que dice. ¿Eso es normal? Claro, Iván. Te comento que existe algo que se llama lenguaje egocéntrico. Es aquí donde un niño justo de su edad adquiere la capacidad de representar su mundo a través del lenguaje. Pero justamente aún no comprende completamente la función social que adquieren muchas cosas. Podríamos decir que estamos ante un claro ejemplo de un signo lingüístico, que es simplemente el resultado de asociar una señal material con una acústica. Ahora también te puedo compartir que existe la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta menciona que el lenguaje y la persona en general se desarrolla en un ambiente social, bajo algo que se le conoce como andamiaje. Esto, claro, sería lo más óptimo. Esto quiere decir que alguna persona mayor que posea mayor experiencia, valga la redundancia, en algún ámbito, procurará ayudar a otra. Con esto yo sugiero que tu hijo se relacione con los demás, cuida esta parte y que cuides que cuando sea óptimo en su desarrollo, él se relacione de manera sana con los demás. ¿Sabías que el lenguaje es un sistema de signos orales, escritos y gestuales que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento del resto? Su desarrollo es un proceso sociofisiológico único e indivisible, en el que cada etapa y cada aspecto modifican a los restantes. ¡Wow! Pasamos con nuestro siguiente correo. Nos escribe Samantha: Muy buenas tardes, doctor. Le escribo porque hace algunos días se cayó mi hermano y se pegó en la cabeza. Desde entonces no habla de la misma forma, pero parece entender todo lo que nosotros le decimos. ¿Qué sucedió con mi hermano? Lo lamento mucho, Samantha. En términos de neurofisiología, lo que ha sucedido es que tu hermano sufrió una lesión en el lóbulo frontotemporal, que es ubicado acá. Es aquí justamente donde se localiza algo que llamamos el centro de Broca, que también es conocido como el centro motor del lenguaje. Por lo mismo, te comento que existe un trastorno que se llama afasia. Este afecta de una u otra forma la capacidad de comunicarse con las personas, más bien de las personas. Y aunque existen diferentes tipos, la que coincide con la sintomatología que tú me presentas es precisamente la afasia de Broca, que afecta directamente a este centro que les comento. A las personas con afasia de Broca se les dificulta hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse en la mayoría de los casos. Lo que te puedo aconsejar puede considerarse de sentido común, pero es básicamente no agobiarlo. Tómate el tiempo necesario cuando vayas a hablar con él. Utiliza frases cortas, no cambies mucho el tema y sobre todo lo más importante es no grites ni infantilices el lenguaje. Suerte. ¿Sabías que las neuronas son la base de la actividad integrada del sistema nervioso y son los orígenes de las emociones, pensamiento, lenguaje y acción? Nos encontramos con un caso sumamente interesante en nuestro siguiente correo. Veamos qué nos cuenta Rafael. Hola, ¿qué tal? Sucede que en muchas ocasiones no puedo trabajar de la mejor manera si no me encuentro en una situación de estrés. De lo contrario, tardo un largo lapso de tiempo hasta que termino alguna tarea. ¿Existe algún tipo de información al respecto? La hay, mi querido Rafa. Te explico. Lo que escribes es conocido como la ley de Yerkes y Dodson, que también es conocida o llamada como la ley de la U invertida. Básicamente establece que mientras los niveles mentales y fisiológicos de excitación cognitiva aumenten, incrementa el rendimiento de una tarea intelectual. Con excitación cognitiva me refiero a un estado de activación psicomotriz que afecta las áreas
connativa, cognitiva y afectiva. Esto es a lo que llamamos estrés. Pero esto es solo hasta cierto punto. Si es demasiada esta excitación, el rendimiento decrece. Y ahorita te voy a decir por qué. En resumidas cuentas, mi estimado Rafa, te puedo decir que es completamente normal lo que nos practicas. Siempre bajo alguna situación estresante o de excitación cognitiva, aumentará nuestro rendimiento, siempre y cuando la duración y la cantidad de este estrés no sea tan elevada. De lo contrario, una vez superado el estrés, tenderá a decaer este rendimiento por agotamiento. ¿Sabías que hablamos de un malentendido cuando el factor intencionalidad hace que la comunicación no se limite a la mera emisión y recepción de un mensaje? En muchas ocasiones, a un determinado contenido informativo objetivo hay que sumar otros factores subjetivos. Pasemos con nuestro siguiente caso. Nos escribe Javier. ¿Qué tal? Le escribo angustiado debido a que mi hija de 7 años ha comenzado a razonar de ciertas formas a las que yo llamaría poco habituales. Le pondré algún ejemplo. En sus clases suele debatir y argumentar a lo que el profesor comenta. En casa algunas veces llegamos a chocar con ella por su forma de analizar muchas situaciones, diciendo que existen muchas realidades posibles y que no puede afirmar que exista una sola realidad. ¿Qué puede estar sucediendo? Excelente pregunta, Javier. Pues lo que sucede no es nada más que la presencia del pensamiento crítico. En ella se está desarrollando un pensamiento independiente, que es como también le podemos llamar al pensamiento crítico. Y esto no es del todo malo, al contrario. Para que me entiendan, explicaré la diferencia entre pensar y razonar. Razonar es el proceso mental que se hace usando lógica de forma consciente para resolver ciertos problemas. Y al pensar no se ocupa lógica, además de que al pensar podemos hacerlo de forma inconsciente o de forma consciente. Entonces, ella, a través de un pensamiento crítico, razona entre juicios para obtener nueva información. Y esto no es ni correcto ni incorrecto. ¿Sabías que podemos diferenciar al habla del lenguaje porque el habla se basa en elementos meramente fonéticos, vocales y articulaciones, mientras que el lenguaje refiere a semánticos, pragmáticos, sintácticos y fonológicos? ¡Wow! Sigamos con nuestro siguiente correo que nos envía Joel. Hola, buenas tardes. Me encuentro recurriendo a usted porque mi novio recibió un nuevo compañero de trabajo y resulta que todo el que pasa junto a él le brinda ayuda. Mi novio también lo hizo, pero además cada que mi novio pasa por su lado y lo ve, le da una ayuda. Sin embargo, esto solo sucede con ese compañero y no con otros. ¿Qué podría estar sucediendo? Buenas tardes, Joel, pues te explico. Existe algo que llamamos principio de covariación. Este implica que las personas solemos atribuir una conducta a un factor casual. Existen 3 características, te las menciono: consenso, distinción y consistencia. La primera se refiere a que otras personas también producen esa misma conducta en esa misma situación. La segunda, a que son conductas específicas de una situación particular. Y la tercera hace referencia a si la conducta ocurre de manera repetida. Sabiendo esto, podemos decir que nos encontramos ante un alto consenso porque todos lo están haciendo, una baja distinción y una alta consistencia porque ocurre cada que pasan por su lado. Entonces, la atribución del efecto es visto como el estímulo. No se debe ni a la persona, que en este caso sería tu novio, ni al contexto. Es solo que el estímulo produce todas esas acciones, tanto en tu novio como en las demás personas. Nada de qué preocuparse. Bueno, mis queridos psicoaprendices, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Pudimos aprender acerca de muchas cosas, como estrés, adquisición del lenguaje, leyes, teorías, además de un poco de neuroanatomía y neurofisiología. Esto y mucho más en próximos episodios en el programa con su psicólogo de confianza. Si le gustó, no se olviden de mandar sus correos con el chisme, que sin lugar a dudas leeré y con mucho amor y conocimiento
responde